Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguimos con la cuarta parte de Seduciré al Duque del Norte, pero antes de empezar con el video nos gustaría enviar un cálido saludo a Laura Daniela, quien celebró su cumpleaños el 14 de agosto, y a Giselle, que lo festejó el 19 de agosto. Un abrazo también para su hermana. Desde Venezuela, Gustavo también está en nuestros pensamientos. Un saludo muy especial para Shirley, que nos ve desde Mozambique y celebrará 41 primaveras este 27 de agosto. No podemos olvidar a Yesenia, que cumple años el 31 de agosto, y a Miriam Machuca, que festejará el 12 de septiembre. Que tengan un maravilloso día. Por último, un abrazo lleno de cariño para Temo, Salma Alejandra, Eted y su gemela, que cumplen años el 29 de agosto. Muchas gracias como siempre por compartir sus momentos especiales con nosotros. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Seduciré al Duque del Norte. Capítulo 4. Eres bonita. Celina, siendo actriz, era experta en empacar. Sí, estaba acostumbrada a estar en movimiento constante, pero también era consciente que lo que le esperaba en la capital era la verdadera prueba. Así que, más que emocionada, se sentía nerviosa, asustada, muerta de miedo. John, a su lado, trató de apaciguarla y Celina sonrió débilmente. La idea de aliviar la tensión con un dulce no sonaba mal, y esa chica tenía un talento natural para eso. Siempre encontraba la forma de cuidarla con esmero. Sin embargo, Celina sabía que John también había cuidado de Airel en sus días en la capital, y aunque era una sospechosa indirecta, no podía descartar la posibilidad de que hubiera contribuido a la muerte de esta misma. Por muy amable y leal que pareciera por fuera, Airel probablemente había confiado y compartido todo tipo de cosas con esa chica, pero en ese mundo de intrigas nadie era completamente inocente, ¿verdad? Después de viajar durante más de 10 días, el tiempo se volvió un concepto difuso para Celina. El paisaje, una vez extraño y fascinante, se había convertido en una monotonía de praderas interminables, y abrumada por el aburrimiento, Celina se apartó de la ventana y miró a Calcium, quien seguía absorto en sus documentos. Y a medida que la carretera empeoraba fuera de la ciudad, el traqueteo de la carretera se hacía más intenso, pero él no parecía notarlo. ¿Qué es lo que tanto lees, Duque?, preguntó Celina, tratando de romper el silencio. Calcium respondió sin apartar la vista de los papeles. Es un informe, dijo con la misma seriedad de siempre. ¿Y de qué trata? Calcium levantó la mirada, un poco sorprendido, sus ojos preguntando si realmente sentía curiosidad por saber. Era raro que alguien mostrara interés en esos temas, y su sorpresa se convirtió en una leve sonrisa. Es un estudio sobre la dispersión de la población y la minimización de la pérdida de calor en las tuberías de agua termal, explicó él, y bien podría haber estado hablándole en tacataca. La ciencia nunca había sido la fuerte de Celina, pero todo fuera por encontrar algo en lo que ocupar su mente que ella lo animó a que continuara. Calcium entonces le mostró un mapa de Lembir, señalando las montañas de la bestia que se alzaban en la distancia, un territorio al norte del continente, flanqueado por montañas y mares. Las montañas de Sindar marcaban la frontera con la tierra de las bestias demoníacas, una región que los humanos no podían cruzar, y justamente el lugar donde la había encontrado. Y pese a su falta de interés inicial, Celina se encontró cautivada por la explicación de Calcium. La emoción en su voz al hablar de su tierra la atrajo, haciendo que se concentrara más de lo que había previsto. Silanza es la región más habitable de Lembir, continuó Calcium, gracias a las aguas termales que emanan de las montañas Sindar. Bajo la ciudad había una extensa red de tuberías que distribuía agua termal a cada hogar. Era casi como una caldera gigante que mantenía la ciudad caliente, pensó Celina. Estas aguas calientan la ciudad durante todo el año, incluso en invierno. Hasta ahora todo ha funcionado bien, pero con el crecimiento de la población necesitamos encontrar formas de mantener el calor en distancias más largas, explicó Calcium, volviendo a su tono serio. Y al escucharlo, Celina comentó que era casi como gestionar un país entero. Estaba impresionada por la magnitud del problema. Y sí, en cierto modo, así era. Lembir era una tierra autónoma, libre de interferencias centrales. Incluso estaban exentos de impuestos, ya que era la tierra fundacional de la nación. Y ante eso, Celina preguntó por qué no se habían independizado. Eso habría sido una gran solución obvia. La independencia podría parecer fácil, pero implica mucha
muchas complicaciones. Ahora solo tengo que lidiar con las molestias una vez al año, pero si nos independizamos, las responsabilidades aumentarían exponencialmente, explicó Calcium. Luego continuó en cómo la situación se complicaba aún más con la inestabilidad política. El príncipe heredero Larsen tenía una posición precaria y necesitaba acumular poder para mantenerse, lo que lo llevó a enfrentarse a otros nobles poderosos como el mismo Calcium, creando un ambiente tenso y peligroso. Y a medida que iba escuchando, Selina no pudo evitar pensar en lo complicado que era todo para el duque, rodeado de enemigos y con un príncipe que podría estar dispuesto a eliminarlo para asegurar su poder. Era un verdadero dolor de cabeza, y de repente una idea cruzó su mente, una que la hizo estremecerse. Si el príncipe veía a Calcium como una amenaza, ¿no podría estar planeando también su muerte? Un escalofrío recorrió su espalda. ¿El príncipe heredero es uno de los sospechosos también?, preguntó con voz cautelosa. Calcium, notando su preocupación, la miró con una seriedad que no había mostrado antes. Es posible que esté involucrado de alguna manera, admitió. En este juego de poder, cualquiera puede ser un enemigo. Selina dejó escapar un largo suspiro, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Y no importaba cuánto rogara que todo fuera solo un malentendido. Las negociaciones de remuneración debían ser modificadas nuevamente. Contrario a los pensamientos complicados de Selina, el carruaje avanzaba suavemente por el camino despejado. Había imaginado que el viaje seguiría así durante 9 noches y 9 días, pero para su sorpresa el carruaje llegó a una gran fortaleza en Dumpel, justo a la hora del almuerzo. La idea de una comida la animó un poco. Había temido que tendrían que sobrevivir con provisiones del carruaje durante todo el trayecto, pero ahora se alegraba hacer una pausa. Y aunque el lugar no se comparaba a Silenza, Dumpel resultó ser mucho más grande de lo que esperaba. La ciudad tenía buenas murallas y una actividad bulliciosa, y cuando llegaron al frente de la mansión, Selina notó a varios caballeros de pie con espadas muy similares a los guardaespaldas de Calcium, y al notar la formalidad afuera, el nerviosismo de Selina emergió. ¡Ay, no sabía que íbamos a parar en medio del camino y no me vestí adecuadamente esta mañana, mi cabello es un desastre!, exclamaba, su tono elevándose a medida que su ansiedad crecía. Su cabello estaba enredado y desordenado por el largo viaje y sus dedos apenas podían deslizarse a través de los mechones. Calcium, que había estado observando su desesperación, finalmente intervino. Espera, déjame ayudarte, dijo moviéndose hacia ella. En ese momento el carruaje se detuvo abruptamente frente a la entrada de la mansión, causando que ambos se sacudieran. Selina perdió el equilibrio soltando un pequeño grito de sorpresa. Calcium, tratando de estabilizarse, terminó cayendo hacia ella, y mientras ambos se encontraban en una posición comprometedora, la puerta del carruaje se abrió de golpe, revelando a Dion y un grupo de sirvientes afuera con una expresión alarmada. La escena dentro del carruaje era inesperada. Selina y Calcium estaban enredados, su cabello despeinado, la ropa de Selina algo desordenada y las manos de él sujetándola protectoramente, casi posesivamente. El momento se congeló en un silencio incómodo, roto solo por la exclamación de Dion, quien pronto cerró la puerta de manera abrupta y dejando a la pareja en su momentáneo refugio. No había que ser un genio para saber qué tipo de rumores se extenderían ahora. Poco después, ambos estaban tan tensos que ni siquiera podían articular palabras con facilidad. Selina, acostumbrada a mantener el control de sus emociones, se encontraba inesperadamente atrapada en una situación que ni siquiera con su experiencia podía manejar. Era como si acabara de rodar una escena de amor apasionado. Y ahora, aunque el director había dado la señal de cortes, su corazón seguía latiendo desbocado. Aún así, trató de convencerse de que solo estaba sorprendida, nada más. Así que con su habitual desparpajo, no dio tregua a las suposiciones y se recostó en las faldas de Calcium, controlando completamente la narrativa de la situación, jugando con las mentes de todos, dejándolos en un estado de sorpresa. Quiero acostarme en un lugar cómodo, estoy cansada de estar sentada. La insinuación en la voz de Selina no pasó desapercibida para nadie. Las preguntas en las caras de los sirvientes eran evidentes. ¿Quién era realmente Selina para Calcium? ¿Un amante? ¿Una amiga? ¿Una mujer sin lugar ni título? La incertidumbre
incertidumbre llenaba el aire, pero Selina se aseguró de que, al menos por el momento, nadie se atreviera a cuestionar su lugar al lado de Calcium, quien con suerte siguió torpemente su improvisado juego. Aliviada de que el duque hubiera dicho algo que la situaba en un lugar de respeto, dejó que sus hombros se relajaran, y aunque la situación seguía siendo tensa, al menos había quedado claro que Selina no era simplemente una mujer sin importancia. Y minutos después, y cuando estuvieron a solas, Calcium claramente estaba desconcertado. «Te lo dije, duque, debes mejorar tu actuación. Te dije que la improvisación es importante», le recordó Selina mientras su rostro mostraba frustración. Calcium, finalmente comprendiendo, no estuvo dispuesto a ceder tan fácilmente esta vez. Todavía no he dado lo mejor de mí, simplemente no sabía que esta situación lo requería. Ajá, ¿y cuándo piensas sacar a relucir lo mejor de ti?, preguntó ella, alzando una ceja, su tono cargado de una suave ironía. Lo haré cuando sea el momento adecuado. Soy una persona orientada a resultados, duque. Al final, si fallas en la práctica, todo se acaba. ¿Y si hicieras esto en el mundo social, crees que los rumores no van a llegar a los círculos sociales? Al escuchar la lógica en sus palabras, Calcium suspiró. Está bien, haré lo que pueda. Bien, entonces hazlo ahora. Selina lo desafió con una mirada firme. ¿Pero ahora? ¿Aquí? De repente, él miró a su alrededor, lejos de cualquier escenario grandioso, pero la mujercita solo se cruzó de brazos totalmente obstinada. Suspirando nuevamente, Calcium se volvió hacia ella y preguntó: Bien, ¿qué debo hacer o qué debo decir? Selina lo miró con comprensión. Era evidente que Calcium no estaba acostumbrado a socializar de manera convencional, pero al ver su disposición, eso la animó y pensó en una manera en la que él pudiera exteriorizar sus primeras impresiones. Bien, escucha. La base del afecto es la observación. Primero mírame a la cara. ¿Qué piensas cuando ves mi cara bonita? Calcium obedeció mirándola fijamente, tan concentrado como si estuviera acechándola. Pues eres bonita, dijo él con practicismo, pero Selina lo instó a que se esforzara más. ¿Qué debo pensar?, preguntó confundido. Cualquier cosa, respondió ella tratando de guiarlo. Calcium entonces intentó pensar y describir lo que veía. Tu frente es redonda, tus cejas son rectas. Tienes ojos grandes, intensos, tus pupilas parecen más grandes que las de otras personas y parecen absorber la mirada como la oscuridad que absorbe la luz. Vaya, interesante. Tu nariz es pequeña, tus labios tienen un color hermoso. Al escucharlo, Selina se sintió ligeramente avergonzada, pero pese a eso lo felicitó y, animada por su progreso, lo alentó a que continuara. Entonces, ¿qué piensas cuando me ves? Calcium la miró brevemente y soltó: Pues eres bonita. Ay, pero también que iba. ¿Por qué tenía que volver al punto de partida? Duque, decir que soy bonita no es un sentimiento, es solo reconocer un hecho. Lo que te estoy preguntando es cómo te sientes cuando ves a alguien bonito. Es porque eres bonita, interrumpió él para luego agregar. Eres bonito porque tú eres bonita. No puedo pensar en otra cosa cuando te veo. Eres bonita. La boca de Selina se secó y pronto sintió cómo sus propias orejas se enrojecían. Y hubiera sido genial si ese nivel de improvisación del duque emergiera en los momentos adecuados. Y hablando de momentos adecuados, la señora Janet no perdió el suyo para hacer acto de presencia al día siguiente, bloqueando el camino de Selina con la clara intención de hablar en privado. Selina no tuvo que ser adivina para saber lo que la estricta mujer tendría que advertirle. Después de tantos años como sirvienta, seguramente había visto a muchas mujeres ignorar sus advertencias y perseguir sus propios sueños, especialmente aquellas que tenían la vista puesta en Calcium. Sí, debían de haber llegado con visiones ambiciosas de convertirse en duquesas, soñando con un futuro lleno de lujos y privilegios, y en un mundo donde el matrimonio parecía ser la única vía para que una mujer cambiara su destino. Para la señora Janet, servir era una de las pocas maneras de ascender socialmente, lo que transformaba el entorno en un campo de competencia feroz. ¿Cuántas mujeres habrían competido bajo la mirada severa de la señora Janet? Las postulantes a duquesas que Selina había observado recientemente estaban tan bien entrenadas que parecían fieras. Sin duda, esto era obra de la señora Janet, quien seleccionaba cuidadosamente a quienes podía moldear, enseñándoles hasta que se comportaran correctamente y reprimiendo cualquier intento de rebelión.
Repetir ese proceso decenas y cientos de veces hacía que eventualmente la voz de esa mujer resonara en sus mentes, pero Selina era ingobernable. Así que con una ligera sonrisa irónica comentó: «Parece que el título de jefa principal de sirvientas se ha convertido en inspectora de la duquesa», dijo socarronamente. La señora Janet, sin inmutarse, también respondió: «Como miembro de la casa Lenvier, solo pienso en el honor del duque». «Parece que no solo piensas, sino también actúas», dijo Selina, y aunque la apariencia de la señora Janet permanecía calmado, Selina podía percibir la ira que hervía en su interior. La fricción entre ambas mujeres aumentaba. Desde su llegada, nada había salido según los planes de la señora Janet, desde la disposición de los carruajes hasta el asiento en la mesa del comedor, que terminó siendo el regazo de Calcium en lugar de la silla designada. Eran pequeñas y desvergonzadas acciones, pero que iban acumulándose y debían estar enloqueciendo a la estricta mujer. Pero como si quisiera enardecer más su ira, Selina lanzó un comentario provocador: «¿Entonces también vas a preocuparte por mi postura al dormir o cómo me siento en el inodoro, señora Janet? ¿O quizás hasta cómo me debo de comportar en la cama con el duque?» La cara de la señora Janet se contrajo, mostrando por primera vez un disgusto visible. Selina sonrió, saboreando la pequeña victoria, y continuó: «No, lo que realmente quieres es que no cause escándalos, que actúe de manera adecuada frente a la gente, pero lo siento, eso no va conmigo». La paciencia de la señora Janet alcanzó su límite. Cerró los puños temblando de frustración, pero no dijo nada. Selina se dio cuenta de que había ganado esa batalla, al menos por ahora. «Si tienes alguna queja, díselo al duque, no a mí. Y ahora, si me disculpas, con permiso». Selina se alejó dejando a la señora Janet en silencio, quien la siguió con la mirada completamente enojada. Poco después de su tensa discusión con la señora Janet, Selina decidió que un baño caliente era justo lo que necesitaba para calmar sus nervios. El agua tibia y el vapor comenzaron a relajar su cuerpo cansado, permitiéndole por un momento alejarse de las preocupaciones del día. Se sumergió en la bañera, disfrutando de la paz de ese momento. Sin embargo, su tranquilidad se vio bruscamente interrumpida cuando sintió que algo no andaba bien. El suave resplandor de las velas que iluminaban el baño se extinguió de repente, sumiendo la habitación en una inquietante oscuridad. No hacía poco, John había abandonado el baño para traer un poco de té mientras ella se bañaba, y Selina recordaba claramente haber cerrado las ventanas para evitar que el calor escapara. Fue allí que notó una sombra moviéndose en una de las esquinas. Un escalofrío recorrió su cuerpo, erizando cada uno de sus poros, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre ella con una velocidad aterradora. El corazón de Selina latió con fuerza, impulsándola a gritar. Fue un grito primitivo y desesperado, un grito que con suerte fue escuchado por Calcium, que había corrido en su auxilio. El agresor, dándose cuenta del peligro, abandonó su ataque y huyó por la ventana justo cuando Calcium y los caballeros irrumpían en la habitación. Selina jadeó señalando la ventana con un brazo tembloroso, y Calcium no necesitó más indicaciones para ordenar a Dion que persiguiera al atacante. Mientras tanto, Selina trató de recuperar el aliento. El vapor todavía llenaba la habitación, pero su cuerpo temblaba como una hoja y su corazón palpitaba furiosamente en sus oídos. Dándose cuenta de su estado vulnerable, Calcium se acercó a ella con la misma calma de siempre, su rostro imperturbable. «¿Cuándo entraste?», murmuró Selina, sorprendida por la calma que comenzaba a invadir su cuerpo, como si la proximidad de éste le brindara una extraña tranquilidad. «Apenas ahora. Todas las sirvientas se han ido por un momento», respondió Calcium con serenidad. Sus ojos turquesa parecían teñirse azules, como el azul del fuego que siempre arde, y aunque parecía no mostrar emoción alguna, podía percibir una furia contenida en ellos. ¿Estaba enojado? Y quizás sí. Quizás se debía a que su orgullo había sido pisoteado porque alguien había logrado entrar entre las murallas de su territorio. Y no es como si eso lastimara su propio orgullo, pero ¿por qué no le preguntaba cómo estaba? ¿Ni un gesto cálido? ¿Un poquito de amabilidad lo iba a matar? Extendiendo una mano hacia él, débil y temblorosa, Selina le pidió que la ayudara a levantarse, sabiendo que Calcium no rechazaría su petición por muy tonta que ésta pareciera. Y como era de esperar, Calcium se acercó sin decir una palabra, pero en lugar de simplemente apoyarla, la levantó en sus brazos con facilidad. Selina abrió la boca como un sapo, dándose cuenta de que debía concentrarse más en interpretar su papel, incluso cuando estuviera asustada o en peligro.
Poco después, Calcium había llevado a Selina hacia su habitación. Esta misma reflexionaba sobre lo ocurrido mientras observaba a Calcium hacerse cargo de sus propias heridas. Por seguridad, sería mejor dormir juntos en mi habitación, dijo él de repente, mientras giraba su tobillo cuidadosamente. Selina no supo si su sobresalto fue por el ligero dolor o por su sugerencia. De cualquier manera, estaba un poco sorprendida por la delicadeza con la que Calcium la estaba cuidando, y aunque no miraba a otro lado que no fueran sus pies, esa era su manera de decirle que su promesa iba muy en serio. Pero como si se diera cuenta de hacia dónde estaban yendo sus pensamientos, Selina agitó su cabeza rápidamente y se enfocó en lo que había sucedido hacía poco. Su atacante no había usado armas ni venenos, solo había tenido la intención de usar sus propias manos para probablemente ahogarla en la bañera. El hecho de que apagara las luces fue obviamente para evitar que ella lo reconociera, y aunque intentar un asesinato dentro de la propiedad del duque era más que una sentencia de muerte, aún así un incidente inesperado ocurrió dentro de los dominios de este, y lo más sorprendente fue que el objetivo no era Calcium sino Selina. Era obvio, porque ¿quién en su sano juicio podría siquiera soñar con ahogar a Calcium con sus propias manos? El hecho de que el asesino no usara un arma podría indicar un accidente o una decisión desesperada. En esta situación, la única opción era ahogarte y salir de la bañera fue sin duda una decisión correcta, añadió Calcium. Selina entonces recordó a Airel, la antigua candidata prometida de Calcium cuyo supuesto suicidio apuntaba a ser un asesinato. ¿Crees que es la misma persona que ordenó esto?, preguntó Selina. Y Calcium frunció el ceño como si recordara lo mismo. Y sí, era muy probable. Si atrapamos al asesino podríamos encontrar más pistas, dijo Selina, sus ojos brillando con determinación. El problema fue que no había logrado ver el rostro del desconocido, ni mucho menos escuchado su voz. Lo único que recordaba era que llevaba guantes gruesos. Así que, entre los sospechosos estaban Fionel, Rosalind, la misma señora Janet, pero también podrían ser el príncipe heredero o la misma reina, o simplemente ser alguien en quien ni siquiera pensaban. De hecho, la lista solo parecía crecer y crecer. Fue allí que Dion entró con un informe preocupante. Al verse acorralado, el asesino se había suicidado. Al escucharlo, Calcium cerró los ojos frustrados. Pero incluso la muerte de ese hombre podía entregar una minúscula pista. El tipo que había sido contratado para asesinar a Selina parecía ser alguien bien entrenado, y no muchas familias podían darse el lujo de contratar a un asesino de ese calibre. Y teniendo en cuenta que existían como 300 familias nobles en la capital, con esto la investigación se reducía a solo 30 de estas. Selina entonces se dio cuenta de que todo en ese mundo era mucho más grande de lo que había imaginado, y tenía que acostumbrarse rápidamente a esa escala antes de que el miedo mismo la consumiera. Después del informe de Dion, Selina se acostó, pero un pensamiento la inquietó. ¿Y qué si otro asesino entraba mientras dormía? Después de todo, eran posiblemente 30 familias las que estaban detrás de su cuello. Selina respiró hondo y trató de relajarse, pero la imagen del asesino cubriendo su boca llegó a su mente de nuevo. ¿Tendría que vivir con esa tensión todo el tiempo en la capital?, se preguntó, pero la respuesta nunca llegó. En cambio, Calcium se inclinó sobre ella y le hizo una sugerencia inesperada. Defensa personal, sí, tal como lo oyes, ¿o qué esperabas? Durante gran parte de la noche, Calcium le enseñó a cómo blandir una espada pesada. Le dio instrucciones de cómo pararse, cómo usar la fuerza de sus piernas y cómo luchar cuerpo a cuerpo. Y aunque al día siguiente todo el cuerpo de Selina quedaría dolorido por el insufrible entrenamiento de ese duque bestial, al menos eso la ayudó a dejar ir un poco sus ansiedades y miedos. Y un día después de ese, finalmente, habían llegado a la mansión en la capital. Debido al estrés del incidente y todo lo demás, Selina finalmente cayó rendida en un profundo sueño. Calcium, preocupado de que pudiera despertarse asustada o inquieta, ordenó con voz moderada pero firme que ella dormiría en la misma habitación que él. Y aunque algo confusos, la servidumbre actuó con diligencia, asegurándose de seguir las órdenes del duque. Prepararon ropa cómoda para Selina mientras él mismo se encargaba de inspeccionar minuciosamente la zona alrededor. Cada cerradura, cada ventana, cada
pestillo fue revisado con cuidado, y después de varias horas de asegurarse de que todo estuviera en orden, finalmente regresó a su habitación, donde encontró a Selina plácidamente dormida bajo la suave luz de las velas. Al verla en el lado derecho de la cama, Calcium se detuvo un momento reflexionando, para luego decidir por razones de seguridad moverla al lado izquierdo, convenciéndose a sí mismo de que así podría protegerla mejor teniéndola más cerca. Con cuidado la colocó a su lado, y para su sorpresa, Selina se relajó aún más cuando sintió su contacto. Su respiración se volvió aún más suave, como si su subconsciente encontrara consuelo entre sus brazos. Calcium, quien nunca había consolado a nadie de esa manera, se sintió extrañamente conmovido. Para él, las órdenes y la disciplina siempre habían sido la respuesta al miedo, pero con Selina no podía simplemente exigirle que se levantara, se sacudiera el polvo y siguiera adelante. Su vulnerabilidad despertaba en él una emoción desconocida, algo que nunca antes había experimentado. Así que decidió hacer lo que nunca había hecho antes: ofrecer consuelo en silencio, aun cuando él mismo desconocía lo que eso significaba. Al día siguiente, Selina despertó con una sensación de ligereza, como si el peso del mundo hubiera desaparecido durante su profundo y reparador sueño. Sus músculos se sentían relajados y su mente despejada. Después de estirarse perezosamente en la cama, se dirigió a la cocina del castillo, donde esperaba encontrar algo que saciara su apetito. Al entrar a la amplia cocina, una sirvienta que estaba ocupada con sus tareas la miró de reojo, pero no hizo el menor esfuerzo por atenderla. Selina, sabiendo que los sirvientes allí no facilitarían las cosas, decidió sentarse por su cuenta y solicitó un poco de comida. No pasó mucho antes de que la misma sirvienta le acercara un plato, pero al ver la comida, Selina sintió un nudo en el estómago. El tóxico contenido del plato no parecía apto para alimentar a ningún ser vivo, y una chispa de indignación se encendió en su interior. Realmente eso era lo que le ofrecían, pero en lugar de dejarse llevar por la ira, Selina se mantuvo en calma. Era momento de poner las cosas en su lugar. Así que, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, se levantó con el plato en mano y anunció que esta tarde comería junto al duque, añadiendo además que estaba segura de que él no estaría nada contento con lo que le habían servido. La sirvienta, al escucharla, palideció al instante. Selina sabía que esa mocosa solo había intentado burlarse de ella, pero la mera mención de Calcium cambió drásticamente la situación. Incluso se apresuró a preparar algo nuevo, esta vez con ingredientes frescos y comestibles. Pronto, una suculenta y bellamente decorada porción de comida fue colocada frente a Selina, un mundo aparte del desastre que le había ofrecido antes. Pero Selina no estaba dispuesta a dejar pasar el insulto tan fácilmente, y mirando a la sirvienta, la invitó a sentarse con ella. El duque debe estar bañándose aún. Además, comer sola es tan aburrido. ¿Por qué no te sientas y comes conmigo?, propuso Selina con una amabilidad que contradecía la frialdad en sus ojos. Y aunque la muchacha intentó resistirse, Selina fue implacable con su insistencia, y finalmente, sin más opciones, la joven se sentó en la mesa. «Vamos, come. No hay razón para que no disfrutes de lo que has preparado, ¿verdad?», dijo Selina con dulzura, mientras sus palabras cortaban como cuchillos. La sirvienta tragó saliva y estiró una mano temblorosa hacia la suculenta comida, pero antes de que pudiera tocarla, Selina la detuvo con un movimiento rápido, señalando el primer plato que le había entregado antes. ¿Acaso en este lugar los sirvientes tienen derecho a comer del mismo plato que su señor?, se burló Selina, su sonrisa transformándose en algo más afilado. «No, comerás lo que me serviste primero. Después de todo, la comida no debe desperdiciarse». La joven sirvienta, visiblemente aterrorizada, comenzó a forzarse a tragar el contenido del primer plato, sintiendo cómo no solo la comida sino también su orgullo regurgitaban de su boca. Observándola en silencio, sin estar segura de que la lección había sido entendida, y no dispuesta a dejar el asunto sin consecuencias, pronto hizo llamar al mayordomo que administraba el castillo. Sin embargo, cuando el hombre de mediana edad llegó, quedó claro que él era otro que no la consideraba digna de su respeto. En lugar de reconocer el error de la sirvienta, intentó encubrir sus acciones y sugirió que él mismo se encargaría de tomar medidas correctivas, negándose a compartir los detalles con Selina, argumentando que era un asunto interno. Comprendiendo entonces que ese hombre no admitiría su culpa, decidió que merecía una dosis de su propia medicina, y aunque lo dejó ser en ese momento, las cosas tomaron un giro diferente a la mañana siguiente.
El mayordomo, que había subestimado a Selina creyendo que ella solo era una simple concubina, fue convocado a una pequeña asamblea junto a la sirvienta involucrada. Frente al imponente duque del norte que raramente se inmiscuía en esos asuntos, el mayordomo sintió cómo su confianza se desvanecía. La principal pregunta de por qué el duque había cambiado tanto dejó de tener importancia cuando se descubrió que no solo el mayordomo había faltado el respeto a una invitada, sino que también, y aprovechándose de su posición, el hombre había estado cometiendo algunos desfalcos. Selina canturrió cerca del oído de Cassian susurrándole algunas palabras que nadie pudo oír. Los ojos del mayordomo se cruzaron con los azules oscuros de Selina, quien lo miraba con una ceja elevada, como si estos le dijeran ¿qué se siente probar de tu propia medicina? Y como resultado a su negligencia, a su falta de respeto y a su timo, tanto el mayordomo como la joven sirvienta fueron despedidos sin miramientos. Al final de esa asamblea y del día, la lección quedó perfectamente clara para todos los presentes. Nunca debías de jugar con la comida, ni mucho menos con la paciencia del amante del Duque del Norte. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.